Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Magui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y hoy tengo el grandísimo placer de tener aquí conmigo a Karel Ineco. ¿Cómo estás, Karel? ¿Qué tal estás? Hola Maui, ¿cómo estás? No, encantada de acompañarte hoy en este episodio. Gracias por la invitación. Vamos a hablar con Karel de un tema súper importante que en el fondo nos atañe a todos como padres de hijos neurodiversos, que es el tema de la educación y de la educación inclusiva. Y es un tema que bueno, trae mucha colación porque obviamente en muchos casos es un tema que no consideramos como padres que está bien llevado por los colegios y también por las administraciones públicas locales, regionales o incluso nacionales. Entonces, lo que me encanta de tener aquí conmigo a Karel hoy es que ella es coach de salud, ella está certificada por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Ella también es profesora o ayudante de profesora, ahora nos va a explicar bien en qué consiste su papel, en colegios Montessori, en salones de clases inclusivos. Tiene una certificación de la Fundación de Montessori Foundation Leadership Institute en disciplina Montessori para niños con autismo y TDAH. Está certificada como Registered Behavior Technician y tiene una certificación en disciplina positiva. Pero es que además ella misma es mamá de Diego, que actualmente tiene 10 años y que tiene un diagnóstico doble, si no me equivoco, Karel, de autismo y TDAH. Así O es. sea que fijaros qué gran regalo poder tener la perspectiva de Karel, no solamente como profesional que trabaja en colegios, en salones de educación inclusiva, sino además también como madre de un niño neurodiverso. Así que de nuevo, Karel, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu papel en el colegio Montessori en el que trabajas? Cuéntanos un poco cómo se ve tu día a día. ¿Qué es esto de la educación inclusiva desde tu experiencia actual? Wow, Maui, primero que nada, gracias por esa introducción. Sí, yo trabajo en colegios Montessori desde hace años como asistente de maestras líderes. Este año me voy a certificar como maestra líder. Eh, y pues allí estoy en salones de clase inclusivos. Tengo la oportunidad también de trabajar lo que llamamos aquí one-on-one, uno a uno también con niños con necesidades particulares. Actualmente estoy trabajando con un niño, por ejemplo, que tiene dislexia y que hay una alta sospecha de que está en el espectro. Entonces, bueno, básicamente mi labor es esa, ¿no? Dentro del salón de clase asistir a la maestra, pero sobre todo también asistir a estos niños que tienen necesidades particulares y pues que requieren más tiempo, dedicación del profesional, del educador, que quizás un maestro líder no se lo puede dar porque está encargada de el resto de los 24 niños que hay en el salón de clases, ¿no? Claro, y ese de hecho es uno de los obstáculos, vamos a hablar también de esto un poquito más adelante, pero es una de las dificultades de cómo está planteada la educación en general, que es una educación, digamos, masiva. Bueno, ese es el modelo de tanto público como privado, es decir, ya no se enseña a los niños como antes las familias ricas que podían tener una gobernanta y les enseñaban uno a uno o uno a tres, ¿no? Ahora estamos, independientemente de que sea un colegio de educación incluso especial, estamos siempre en grupos más amplios y muchos de nuestros hijos pues necesitan una atención bastante más personalizada y necesitan ajustes, ¿no? y adaptaciones. Entonces, como experta en tanto en disciplina positiva como en el método Montessori y como madre, con esta experiencia que tienes de madre, cuéntanos ¿qué es para ti una educación inclusiva? Porque de nuevo es un término que se lanza por ahí, ¿no? Inclusión y educación inclusiva, pero ¿qué significa desde tu punto de vista con esos dos roles que tienes? Maui, esa es una excelente pregunta porque hay
un concepto errado de la educación inclusiva. Se cree que es simplemente integrar a los niños con condición en un salón de clase general. Y una vez pues el colegio acepta tener a estos niños en salones de clases regulares, ya se considera que es un colegio inclusivo o son salones inclusivos, ¿no? Pero la educación inclusiva va mucho más allá de eso. Involucra algo muy importante, que es lograr que el niño sienta o tenga ese sentido de pertenencia que tanto necesita en este ambiente general, ¿no? Entonces, educación inclusiva para mí es un ambiente en donde hay flexibilidad, en donde las diferencias son parte normal del día a día y en donde hay muchísima comunicación entre el staff y entre staff y padres también para satisfacer las necesidades del niño de manera adecuada. Para mí, un ambiente de clase inclusivo luce como un lugar en donde los estudiantes son educados para aceptar las diferencias entre ellos, un ambiente en donde hay políticas anti-bullying, un ambiente en donde hay adaptaciones cuando haya que hacerlas, y sobre todo un ambiente en donde los educadores sienten la vocación plena de ir más allá en cuanto a educar a los estudiantes. Bien sabemos que tener niños con condición en un salón de clase más X cantidad de niños neurotípicos conlleva más esfuerzo para el educador, indudablemente. Eso no hay que negarlo. Es importante que el educador sienta primero entienda las necesidades del niño y segundo sienta esa vocación y esas ganas, esa intención de dar la milla extra con estos niños que necesitan un poquito más de esfuerzo de parte de ellos. Eso para mí es un ambiente de clase inclusivo, un lugar también en donde los niños, indistintamente de sus capacidades, de sus diferencias, son valorados, escuchados, se les permite participar y aportar, en donde no hay exclusión de ningún tipo, porque muchas veces también hay una inclusión disfrazada, en donde sí, el niño está en el salón de clases general, pero pues no se le involucra en conversaciones o discusiones que hay con el salón, porque hay la creencia de que el niño no es capaz, se subestima, ¿no? Por su condición. Entonces ahí deja de ser inclusión. Es importante también darle voz a todos los niños en el salón, indistintamente de sus condiciones particulares. Fíjate qué interesante lo que has dicho ahora mismo de dar voz. Yo creo que todo lo que nos has comentado, que de hecho ya has respondido a la siguiente pregunta que tenía, que era precisamente cuáles serían los elementos que no pueden faltar en una educación inclusiva, ¿verdad? Y nos has dado varios: pertenencia, flexibilidad, la aceptación de las diferencias como normales, una buena comunicación, políticas especiales, es decir, explícitas anti-bullying. Imagino que, de nuevo, también políticas explícitas, ¿no? Realmente hechas públicas precisamente para favorecer el concepto de neurodiversidad, de diversidad en general, de las diferencias en general y de la neurodiversidad, ¿no? Y un ambiente nutritivo. Y has comentado esto de ir más allá de la educación, que yo diría tradicional, ¿no? En el fondo es ir más allá de lo académico. Y yo creo que aquí es donde radica el gran desafío, que yo diría que es una reforma educativa que se necesita en general, no solo para los niños neurodiversos, para todos los niños, que es que hasta el presente, aunque ya va habiendo cambios, sobre todo en los países escandinavos, los países nórdicos europeos, pero hasta el presente, básicamente, cuando hablamos de educación, hablamos de académico, de temas académicos, de matemáticas, de lenguaje, de aprender temas académicos. Todo, por ejemplo, el tema del aprendizaje social y emocional,
no está incluido en el currículum. Bueno, poco a poco se van incluyendo ciertas cositas en ciertos países, pero digamos que sigue siendo como el extra, sigue siendo como un cambio de paradigma. En la mayor parte de los colegios del mundo, independientemente de que sea el primer mundo o no, el segundo mundo, el tercer mundo, es lo académico. Y entonces, realmente lo que nos estás hablando aquí es de un ambiente nutritivo para todos los niños, ¿verdad? Porque ese es el tema y ese es uno de los grandes beneficios de la inclusión, de la educación inclusiva, que no solamente es inclusiva de cara a los niños que tienen autismo, o TDAH, o dislexia, o síndrome de Down, sino que en realidad es inclusiva para todos los niños, porque al final de lo que se trata es de crear salones que sean amables, que sean empáticos, que sean respetuosos, que básicamente den voz a todos los niños, ¿verdad? Así es, totalmente de acuerdo, Maui. Hay algo que estás mencionando muy importante. Lamentablemente el sistema educativo está obsoleto desde hace muchos años. Estamos en una era que ha evolucionado increíblemente. Inclusive si comparamos la situación actual con la de hace 2 años, no es ni remotamente parecida, ¿no? Porque estamos bajo un escenario de pandemia que generó muchos cambios, inclusive en el ambiente escolar. Particularmente aquí en Estados Unidos, se dejó de utilizar tantos papeles y se empezó a utilizar computadoras para evitar el pasar información o material y así evitar el contagio, ¿no? Todas estas son cosas que han afectado el sistema educativo, ¿no? O la forma en que debe funcionar. Adicionalmente, desde hace años para acá se ha visto una prevalencia bastante significativa en dificultades de aprendizaje, sea por incremento en diagnósticos de autismo, trastornos de autismo, o sea por prevalencia de diagnósticos también en trastorno de déficit de atención e hiperactividad o dislexia. Entonces, ya el sistema educativo actual no funciona, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se está volviendo un común denominador que por lo menos la mitad del salón tiene necesidades particulares de aprendizaje. Y lo que estás mencionando con respecto a no quedarnos limitados solo en lo académico es sumamente importante de entender para tanto todo el staff administrativo del colegio como para los educadores, que ya no es solamente prepararnos para tener un currículum y enseñar ese currículum en el salón de clases, es también aprender a observar y entender a nuestros estudiantes, a entender sus necesidades y a ir mucho más allá, en donde ya tenemos que hacer un trabajo de aprendizaje de regulación socioemocional, conexión, corregulación con nuestros estudiantes. Todos esos factores están involucrados. Mira, Mauri, aquí en donde yo trabajo, pues todos nos estamos preparando muchísimo sobre métodos de disciplina positiva, conscious discipline, regulación emocional. Estamos yendo mucho más allá. Tenemos un comité cada 15 días en donde discutimos las necesidades particulares de estos niños y evaluamos las futuras intervenciones, ¿no? Entonces, como dije, es la intención y es dar esa milla extra que va más allá de enseñar matemática o lenguaje en un salón de clase en X cantidad de tiempo. Qué importante, Karen, lo que acabas de decir sobre el tema de ir más allá de lo académico, ¿no? Yo muchas veces digo, porque también lo he oído y lo he leído por ahí, ¿no? Es una de estas cosas que cuando entramos en este tema de la educación y de la educación especial, a mí algo que siempre me gusta decir y recordar, porque tenemos que tener esa perspectiva también como padres, porque muchas veces somos los padres los que insistimos muchísimo en el tema académico, es que de nada le sirve a tu hijo, independientemente de que tenga TEA o de que sea neurotípico realmente, pero muchísimo más si tiene TEA o tiene cualquier neurodiversidad por los obstáculos previos o digamos las dificultades previas inherentes a su condición. De nada le sirve a nuestros hijos saber trigonometría si luego no son capaces de gestionar su propio enfado. O sea, de hecho, la vida, de cara a la vida adulta, que es eso que tanto nos preocupa a nosotros como padres, no se trata tanto, sí, por supuesto, para realizar un trabajo, por ejemplo, técnico, profesional, hay que tener una serie de conocimientos,
pero la base del aprendizaje siempre es la autorregulación y la corregulación emocional. Y este es un poco ese fundamento que en las escuelas se obvia, no se trata de manera específica, y que para los niños que tienen una condición, que son neurodiversos, se tiene realmente que llevar de una manera específica en el colegio también como parte de su apoyo educativo, porque si no, no van a aprender. Si están desregulados, no van a aprender, o sea, no van a aprender. Entonces, has comentado antes el tema de que este estilo de educación, este paradigma de educación más inclusiva, le pone más demandas a los profesionales, a los educadores. Y me gustaría que hablásemos también un poquito de los obstáculos a la educación inclusiva y precisamente a todo este tema de la integración, la inclusión de un currículum socioemocional. ¿Por qué? Es verdad que los profesores, los profesionales de la educación, tanto primaria como secundaria, ellos mismos en muchos casos no están formados y entonces tampoco sienten que lo puedan enseñar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco como profesional, como persona que estás en ese ambiente, desde tu punto de vista, cuáles son estos obstáculos a corto y también a largo plazo que tenemos para hacer de la educación una educación que sea más inclusiva para todos. Maui, el tema de los obstáculos es un tema sumamente importante porque de verdad es algo que está previniendo lamentablemente a los sistemas en general a proveer una educación inclusiva de calidad para estos niños con condición, ¿no? Y bueno, lamentablemente hay muchos obstáculos que van desde lo macro hasta lo micro. Voy a empezar desde lo macro. El sistema gubernamental del país, la forma en que funciona y el tema del presupuesto de este país afecta en cascada el sistema educativo también, sobre todo cuando estamos hablando de un sistema educativo que está pues liderado por la escuela pública, ¿no? Haciendo a un lado lo que viene siendo las escuelas privadas. Involucra también la situación económica financiera de los colegios, en este caso estoy hablando de la escuela privada, la capacidad financiera del colegio de proveer recursos, educación e inclusive personal capacitado para pues cumplir con los requerimientos necesarios para tener salones de clase inclusivos. Otro obstáculo es la intención o la vocación, o yo diría que el mindset que puedan tener en los staff, sobre todo la parte administrativa del colegio, con respecto a aceptar la responsabilidad de tener estudiantes que tengan necesidades particulares, ¿no? Todavía hay un poquito de sesgo en ese aspecto y pues creo que hace falta todavía mucha apertura teniendo en cuenta lo que estábamos hablando hace rato, que la situación ha cambiado muchísimo con respecto a años anteriores. Los niños ya no son los mismos de hace años, ahorita cada día prevalecen más niños con necesidades especiales, ¿no? Entonces, esos son uno de los obstáculos macro. Otros obstáculos, obviamente lo que tú mencionaste, es preparación del personal de la escuela. Hay muchos educadores bien preparados, con pues máster en educación, pero que no tienen ni idea de lo que es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad o de lo que es un TEA. Entonces, pues lamentablemente, si el educador no entiende los rasgos y las necesidades de estos niños, va a ser muy difícil que puedan proveerles lo que ellos necesitan en el salón de clase. Otros obstáculos, la ausencia de comunicación entre educadores y padres. Y aquí quiero aclarar y recalcar que nosotros como padres también, sin proponérnoslo, podemos llegar a ser un obstáculo para lograr que ese sistema educativo inclusivo que estamos deseando. ¿Por qué? Porque muchas veces la situación se convierte como en un círculo vicioso, la situación nos lleva a muchas veces ocultarle al colegio las necesidades especiales de nuestro hijo con el objetivo de que sea incluido en el salón de clase. Pero la realidad es
que esa reserva de información lo que está haciendo es que el educador no tenga la oportunidad de entender mejor las necesidades de nuestro hijo. Entonces, obviamente, no es capaz de proveerle lo que él necesita en el salón de clase. Entonces, la comunicación entre padres y el colegio es importantísimo para lograr una educación inclusiva de calidad. Recursos también, pues a veces son un obstáculo y la vocación y la intención del educador también puede ser. Pueden haber educadores muy preparados con respecto a lo que vienen siendo las necesidades especiales, con máster en autismo bueno, y pare de contar, pero si no tienen esa intención de llegar al salón de clase y observar al estudiante, conectar con él, entender por qué actúa como actúa, sin juzgar, y preguntarse a sí mismo, ¿qué puedo hacer yo para darle a este estudiante lo que necesita? Pues no estamos logrando nada. La preparación no es el único, no es la única herramienta del educador. La vocación y la intención también es parte importante de la ecuación. Mm. Esto que dices que importante es, ¿verdad? Porque al final esto es mucho más que un trabajo, estamos de alguna manera formando, modelando a los adultos del futuro y desafortunadamente todavía hay muchísimas personas que tal vez trabajan en este ámbito sin tener una vocación muy clara. Y cuando hay desafíos adicionales, que los hay y que de nuevo no los negamos, con niños que tengan autismo, que tengan TDAH, que tengan problemas de atención, problemas de estilos de aprendizaje muy diferentes, problemas de alta sensibilidad, que hace que no estén, que les cueste más estar atentos, que les cueste más tal vez entender las cosas, pues estos fallos o estas faltas de vocación y de intención, como dices tú, se notan muchísimo. Me gustaría cambiar un poquito de marcha y entrar como en lo práctico, ¿no? Porque además es que tú, con estos dos sombreros que tienes, ¿no? De profesional y de madre, me encantaría que nos comentases, que volviésemos sobre este punto de la comunicación entre los padres y los profesionales y que nos comentases como padres, vamos a empezar como padres, ¿no? Como padres y madres, ¿qué podemos para precisamente hacer equipo con los profesionales educadores de nuestros hijos? Creo que ya nos has hecho el apunte más grande, que es ser abiertos, es decir, comunicar el diagnóstico y más allá del diagnóstico, ¿no? Los desafíos, el perfil educativo de nuestros hijos desde nuestro punto de vista, desde cómo lo entendemos nosotros, darles a los profesionales la mayor cantidad de información de la que nosotros dispongamos como padres para que ellos puedan precisamente hacer mejor su trabajo, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más, ¿qué más cosas podemos hacer? Mira, yo diría que el primer paso es vencer el miedo de abordar al colegio en ciertas situaciones. Es importantísimo empoderarnos, ir al colegio y ofrecer nuestra ayuda, proponernos dar charlas en el colegio para educar a los estudiantes o al staff. Puede ser una forma de ayudar al colegio pues, a entender mejor la condición de nuestro hijo, por ejemplo. Eh, Convocar reuniones con educadores y el resto del staff si es necesario para conversar sobre las necesidades de nuestro hijo, hacer esto previo al inicio del año escolar, sobre todo si es un colegio nuevo, sobre todo si es una maestra nueva, hacer esta reunión, esta conferencia en donde podamos poner sobre la mesa qué es lo que nosotros esperamos del año escolar, qué es lo que nuestro hijo necesita, qué lo motiva, qué realmente hace que en el salón de clases él pueda enfocarse. Todas esas cosas que le permita a todo el staff del colegio, no solamente a los maestros, entender a este estudiante que es tu hijo y poder entonces pues abordar sus necesidades. Otro medio importantísimo es la conexión, tanto con la maestra como con el staff completo, conectar con ellos, ofrecer apoyo, crear una buena relación con todo el staff, el equipo del colegio es importantísimo porque de esta manera también tú estás garantizando que ellos tengan más apertura a escucharte
y que ellos también tengan más apertura a ayudar y a pensar de una forma más flexible, ¿no? Creo que lo que venimos hablando, Maui, una de las cosas importantes para lograr una educación inclusiva de calidad también es el cambio de mentalidad o el salir de la caja, como decimos a veces, ¿no? Pensar fuera de la caja. Que necesitan todas las instituciones educativas en estos días, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, los padres de niños con condición, como un pilar fundamental de ese cambio que queremos ver en este sistema educativo actual, ¿no? Y eso pues solo lo podemos lograr con acción, ¿no? Ofreciéndonos pues, como dije, dar charlas y teniendo reuniones constantes con el colegio en donde cada día vayamos aportando nuestro granito de arena para hacer entender, no tanto hacer entender, hacer a todo el staff pensar diferente, Mm. reflexionar y replantearse la forma también en que están viendo las cosas. Mm. Y fíjate que esto también es muy interesante porque, de nuevo, es una de las cosas que seguramente tú también en tus redes sociales has recibido pues muchos mensajes con resistencia. Resistencia por parte de los padres a hacer esto porque también hay una... Bueno, entramos en el victimismo de por qué me toca a mí, por qué tengo, es su trabajo, por qué tengo yo que estar informándola o informándole. Porque tengo yo que estar haciendo concienciación, que bastante tengo yo con lo mío, que es ser madre, ¿no? O padre de un niño que tiene todos estos desafíos. Y yo siempre digo que al final, nos guste más o nos guste menos, la realidad es que tenemos como padres de hijos neurodiversos, tenemos un gran papel que realizar en torno a la concienciación, ya sea con nuestras familias, ya sea con nuestros vecinos, ya sea en el colegio. Y de nuevo, yo entiendo que esto se puede, a veces podemos resentirlo, ¿no? Podemos sentir que con todo lo que tenemos esto no nos debería caer a nosotros, pero la realidad es la que es. Y no podemos esperar a que los demás cambien si no tampoco estamos dispuestos nosotros a informarles, a comunicar nuestras expectativas, a comunicar las necesidades de nuestros hijos. O sea, nadie es capaz de leer la mente ajena. Entonces, si nosotros ya vamos con un, digamos, una perspectiva o con una actitud crítica, con una actitud de que no nos esperamos nada, pues es muchísimo más fácil que eso se cumpla. Si vamos con una actitud de quiero crear equipo, esto no quiere decir que a veces y desafortunadamente muy a menudo nos encontremos con profesionales que sencillamente, para decirlo claramente, Karel, preferirían no tener a tu hijo en su clase. No tener Ujú, a tu así. hijo, no tener a mi hijo, no tener a niños neurodiversos. Porque es verdad que se les dificulta más el día a día. Y estas personas existen y de nuevo también hay que tener un poquito de compasión, entender, estas personas no les están dando los recursos ni siquiera tienen la formación para realizar este trabajo. Entonces, si podemos tener, aunque sea un poquito de compasión con los profesionales educadores de nuestros hijos, vamos a poder de alguna manera ir creando puentes. Tal vez no siempre, tal vez no cada año, tal vez no con todas las profesoras o todos los profesores, pero ya no depende solo de ellos, depende también de nosotros. Y yo creo que eso es Absolutamente. lo que acabas de decir tú, ¿no? Esa palabra que has dicho al principio que es nos empodera a nosotros. Sí, Maui. Y te voy a decir algo. Sí recibo muchas preguntas con respecto a este tema en las redes sociales. Pero si supieras que la traba o la resistencia mayor de parte de los padres que yo he observado ha sido miedo. Mm. Miedo a intervenir, miedo a ir simplemente al colegio y decir, aquí estoy yo, quiero tener una reunión con todos ustedes, quiero hablar de mi hijo o quiero aportar en el desarrollo de lo profesional de los maestros con respecto a esta necesidad especial. Y ese miedo muchas veces es infundado dependiendo de cada situación, ¿no? Pero tengo muchas seguidoras de aquí de Estados Unidos. Y hay que reconocer que si estamos hablando de la escuela pública, el sistema educativo aquí en Estados Unidos puede llegar a ser bastante intimidante. Es un sistema muy robusto, grande, con muchas regulaciones, regido por leyes.
Entonces, pues puede llegar a ser intimidante convocar a una reunión con el sistema de escuelas públicas que no solamente va a involucrar una maestra y un asistente, por ejemplo, sino que va a involucrar desde el principal del colegio, que es el director, hasta terapistas, especialistas conductuales, psicólogos, o sea, hay todo un staff en la escuela pública. Y lo mismo, pues, en colegios privados quizás, como tú estás pagando el tuition, no sé cómo decirlo en español, me disculpan, Sí, sería el, como sí, la matriculación, ¿no? Estás pagando la matrícula. exactamente. Como Ujú, tú lo estás pagando, quizás tú te sientes con más derecho o con más autonomía para ir y hablar, ¿no? Que ujú. no estamos hablando de exigir, no es lo mismo, porque tal cual como tú estás diciendo, hay que ser empáticos también con el personal educativo. Muchas veces los educadores están haciendo lo mejor que pueden. Yo les digo algo y aquí quiero hacer como una pausa de todo este tema para también darle el beneficio de la duda o quizás también comprender un poco a los educadores. Ser educador no es nada fácil, no es nada fácil. Estamos hablando de que tú estás solo, prácticamente solo, lidiando con un salón de clase de 25 niños aproximadamente. Entonces, involucra mucho autocontrol emocional, involucra mucho manejo del tiempo, mucha planificación, organización, y estás pues como un pulpo, ¿no? Haciendo millones de cosas a la vez. Entonces, estos educadores muchas veces se frustran cuando tienen niños con condición, tal cual como tú dices, no quiero a este niño en mi salón. Yo misma he sido testigo de eso, inclusive yo trabajando en un colegio como este, que es un colegio súper abierto a tener niños, a tener diversidad en sus salones de clase. Pero aún así yo he sido testigo de esto, porque hay educadores que están simplemente saturados, ¿no? Entonces sienten que no pueden dar la milla extra. Y es allí donde entra el otro elemento, que estábamos hablando de los obstáculos, por eso yo decía que va de lo macro a lo micro, donde entra el otro elemento, el apoyo de la parte administrativa del colegio, el apoyo tanto financiero de, bueno, le coloco un asistente, le proveo recursos, ¿sabes? O colocamos alguna especialista conductual en el salón, lo que sea que el educador necesite para quizás facilitar las cosas y dejarlas fluir, ¿no? Por eso digo, son varias cosas involucradas, pero allí también la vocación es importante porque he visto también educadores que están en un salón de clase y su salón es perfecto y está normalizado, que normalización es una terminología que usamos en Montessori cuando decimos que el salón está pues súper bien controlado, los niños llegan directo, independientemente, trabajan, no hay nada que esté creando disrupción en el ambiente, pero hay educadores que dicen, mi salón está normalizado excepto por este niño. Mm. Cuando tu prioridad es que tu salón esté perfecto y no la necesidad del niño, ahí es cuando empieza a haber un problema. Pero sí, volviendo al tema, Maui, que me desvió un poquito y me fui por la tangente, nuestra labor como padres hoy en día, lamentablemente, también es forjar un sistema educativo inclusivo. Si nosotros queremos que nuestros hijos pues sean felices y desarrollen una autoestima sana y tengan esa pertenencia que tanto estamos deseando que tengan y no esa necesidad de encajar, pues no nos queda más que ponernos los guantes y irnos al ring. Sí, salir al ruedo, exacto. Y fíjate que quiero también recalcar aquí algo que has dicho, que has puesto justo la palabra exacta, es intimidación, la intimidación de los padres ante el personal docente. Y yo creo que esto también de nuevo, yo siempre quiero normalizar en el sentido de que las personas que nos escuchen no se queden con la sensación de que lo están haciendo mal o de que se han quedado apocados o de que es un defecto personal de cada cual. No, la intimidación ante el personal docente yo creo que también es un tema cultural muy, muy, muy extendido en casi todos los países.
Tal vez menos en los países, de nuevo, escandinavos y nórdicos, que son más igualitarios y en los que el tema de la autoridad ya se ha cambiado mucho a lo largo de varias generaciones. Pero yo soy española, tú eres venezolana, vivimos en Estados Unidos y aún así en todos nuestros países se da esto es muy común. No solamente es una intimidación de pensar, bueno, porque además en Estados Unidos, por ejemplo, como dices tú, esto está muy regulado y todos tenemos derecho a pedir una reunión. Y esto muchas veces los padres tampoco lo saben, ¿no? Entonces esa intimidación también viene de... No es un defecto personal, es simplemente que viene de una cultura por la que desde hace 200 años a la profesora, al maestro, no se le cuestionaba. Esto era parte de, bueno, pues del paradigma un poco autoritario en el sentido de la autoridad, del respeto a la autoridad. Entonces, como padres también tenemos que entender que esto se da, de nuevo, esto no tiene que ver con nuestros hijos, esto en realidad tiene que ver con nosotros. Ese miedo que nos da ir a pedir, ir a solicitar, no es tanto el miedo al rechazo, que también lo es, desde luego que lo es, y también un poco a veces caemos también en el cinismo de decir, bueno, pues yo ya sé que no lo tienen, no tienen los recursos, ¿para qué voy a pedir? Bueno, pero puedes ir a pedir, tú puedes decidir si vas a pedir o no, pero que sepas que es tu derecho pedir. Es tu derecho como padre, como madre pedir. Entonces, para eso tienes que darte cuenta de que si estás intimidado no es tanto por el miedo al rechazo, sino porque también tenemos, bueno, pues esta mentalidad de no cuestionar a la autoridad y sobre todo también tenemos un miedo, en el caso de los niños neobesos, creo que sí que es específico, a que nuestro hijo salga peor parado Sí. si como padres nos ven como un problema o como Así. ¿no? Unos que crean Ahí, problemas. ahí quería construir sobre lo que estás diciendo también, porque hay varias razones para la intimidación, ¿no? No es nada más el sistema, como yo venía diciendo, educativo, que a veces es intimidante, sino también muchas veces también es el temor de los padres de que su hijo termine siendo, pues, rechazado del colegio. O sea, que no les permitan regresar o que los terminen expulsando porque mira, no podemos cumplir con las necesidades porque este padre está exigiendo mucho, lo que sea. Y también hay el temor, no el temor, hay como una indefensión aprendida, Ujú. de que no tengo más nada que hacer, no hay otra opción, esto es lo que es, así va a ser siempre, nos toca adaptarnos. Y entonces con esa indefensión aprendida terminamos pasando a la inacción, simplemente resignándonos, ¿no? Lo importante es llegar a un balance, un equilibrio en donde también nosotros como padres seamos empáticos con el personal educativo y donde se llegue a una relación amistosa, dentro de la parte ya más profesional que se pueda o ética, en donde pues pueda haber diálogos y conversaciones en donde se llega a un consenso mutuo de manera pues educada, respetuosa y de nuevo, con una conexión de por medio que permita esa apertura de ambas partes de aportar y ceder cuando haya que ceder, ¿no? Pero esa relación hay que construirla, es importantísimo y se Mm. puede hacer poquito a poquito, sutilmente, ofreciendo primero nuestro apoyo, tratando de conectar con la maestra. Así se empieza, ¿no? Y de manera fluida se va logrando influir un poquito más en todo el staff. Y fíjate que de nuevo es importantísimo y es algo que de alguna manera es sentido común, pero a veces hay que decirlo explícitamente. Es que hay que echarle intención, hay que echarle algo de tiempo, hay que echarle algo de energía en construir una buena relación con la maestra, con el profesor. Y esto no, de nuevo, no hay atajos. O sea, yo entiendo que hay mucha frustración por parte de los padres, pero no hay atajos. O sea, cuanto tú le pones, tú no puedes controlar lo que la otra persona quiere agarrar de lo que tú pones, ni Sí. tampoco quiere poner por su parte. Eso está claro. Pero lo que tú pones, eso sí depende de ti. Y eso sí va a tener una consecuencia en la relación y desde luego muchas veces positiva, porque precisamente lo que los maestros también
yo creo que muchas veces esa parte tal vez defensiva, ¿no? Excesivamente defensiva en la que, bueno, como cliché, muchos padres me dicen es que la maestra siempre está defendiendo o acusando como mecanismo de defensa, ¿no? De que es que tu hijo no hace esto, no hace lo otro, no escucha, no atiende. Muchas veces realmente tiene que ver con un sentimiento de impotencia por parte de los profesores, porque precisamente pues, no tienen los recursos o no se sienten suficientemente preparados, ¿no? Entonces, ese cambio de perspectiva y de actitud seguramente que va a tener un impacto positivo, por lo menos en el corto y medio plazo. Pero vamos entonces a la otra parte, ¿no? Entonces, de nuevo, cambiando ese sombrero. Ahora, no como madre, sino como profesional, como persona que estás trabajando en un colegio. ¿Qué dirías tú para cualquier profesional que nos esté escuchando y que realmente quiera también mejorar en esto de la inclusión con sus alumnos neurodiversos? ¿Qué debéis de tener en cuenta a la hora de comunicaros con los padres, teniendo en cuenta que tú sabes de ambas partes? Sí. Primero que nada, el educador antes de comunicarse con los padres debe practicar la observación. Yo parezco un radio, o sea, un cassette repetitivo con este tema de la observación en mis redes sociales, porque me parece un pilar fundamental para entender al niño, sumamente importante. Entonces, para tú poder comunicarte con los padres, y tratar de entender las necesidades de este niño, primero debes observar al niño en el salón de clases, entender qué está ocurriendo. Por ejemplo, le cuesta trabajar. ¿Qué puede estar causando esa dificultad para trabajar? Es quizás un déficit de atención, es que el ambiente hay mucha sobreestimulación, mucho ruido. Tomar nota de todo lo que estamos observando, de lo que está ocurriendo en el momento, es importantísimo para luego revisar esas notas e identificar patrones. Y luego, pues, una vez que entendemos bien el comportamiento del niño, sus necesidades académicas, qué lo motiva, qué puede haber detrás de la conducta, sus necesidades socioemocionales, cómo interactúa con sus pares, todas esas cosas, entonces es importante conversar abiertamente con los padres acerca de lo que está observando, obviamente de manera objetiva y positiva, porque pues también es difícil esto que voy a decir, pero yo he observado como educadora incansables veces a muchos padres negados. Lamentablemente todavía está ocurriendo que los educadores vamos a comunicar a los padres las necesidades de este niño o lo que estamos observando en el salón de clases y efectivamente los padres sienten que estamos siendo críticos y no, estamos preocupados y tratando más bien de ayudar, de apoyar. Entonces, hay que tener mucha cautela en la forma en que transmitimos nuestras inquietudes con respecto al estudiante, pero sí debe ser una comunicación todavía honesta y sincera, en donde el principal objetivo debe ser entender mejor al niño. Ese debe ser el mejor objetivo, entender mejor al niño y construir en equipo un plan para satisfacer sus necesidades, un plan entre lo que viene siendo el educador y los padres, ¿no? El educador debe conectar mucho con los padres, también es importante. Es algo, eso no es algo que es solamente de un lado hacia el otro, o sea, no es nada más los padres que tienen que buscar esa conexión con el educador, también el educador debe buscar esa conexión con los padres, es sumamente vital, porque de esta manera el educador también puede ganarse la confianza de los padres, y una vez tú te ganas la confianza de los padres, es más fácil para ti transmitirles tus inquietudes con respecto a lo que tú ves que este estudiante necesita en tu salón de clase. Eso para mí es un pilar fundamental. Mantener también a los padres actualizados con respecto al progreso académico del estudiante es importantísimo porque los padres deben tener claro pues cuáles son también las necesidades académicas de su hijo. Aun cuando estamos hablando de que la parte académica no es tan importante, lamentablemente es el área más cubierta en un salón de clases en este momento. Y bueno, nada, creo que ese Maui es el pilar.
Ujú. Conectar con los padres y ser honestos de manera objetiva y positiva. Totalmente. Y esto es como dicen, ¿no? Para bailar el tango hace falta dos. Y ese es el tema. La comunicación es por ambas partes. Y es verdad que muchas veces, bueno, pues eso, recibimos las quejas de, no, es que yo intento hablar con la maestra, pero no, ya no me quiere hablar, o nunca tiene tiempo, o lo que sea, ¿no? Entonces, no decimos que esto no sea fácil, o sea, que no sea difícil a veces, o que es verdad que haya obstáculos individuales por una parte o incluso por ambas partes y esto dificulta muchísimo la relación, pero yo creo que reenfocarnos siempre en, ok, lo que yo no puedo controlar no lo puedo controlar, pero ¿qué sí puedo controlar? Es decir, ¿qué puedo controlar en el sentido de qué depende de mí? Lo que depende de mí es mi actitud, es mi deseo de comunicarme de manera respetuosa, de manera objetiva sobre mi hijo o sobre mi estudiante, ¿no? Sobre mi alumno. Una cosa que me comentaba una madre justamente ayer, de la tribu Mamá en Calma, de mi tribu de apoyo, y que me pareció, de hecho me la dejé guardada en la cabeza y dije, voy a comentárselo a Karen, que creo que también es muy típica. Y es que la profesora de su hijo tiene autismo y va a un colegio convencional, no es un colegio de necesidades especiales, público, y entonces la profesora llevaba varios días diciéndole a la salida, diciéndole al niño, tienes que decir a tu madre que venga a hablar conmigo. Y entonces ya habían sido varias veces y ella primero sentía que no era apropiado que el niño fuese mensajero, porque además el niño obviamente no es tonto y el niño empieza a entender que hay algún problema que tiene que ver con él, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando finalmente hablaban, básicamente la profesora se descargaba emocionalmente en la madre. Es que tu hijo sigue sin atender, no hace esto, no hace lo otro, no sé qué. Y entonces ella afortunadamente fue capaz de, según nos contaba esta experiencia, fue capaz de ver que era un descargue emocional, que en realidad eso que le estaba transmitiendo no tenía realmente un gran valor objetivo, porque no le estaba aportando información nueva sobre su hijo, era una queja, ¿no? Y Exactamente. entonces, de alguna manera, al punto al que llegamos, hablando de este ejemplo concreto, fue darnos cuenta de que precisamente muchos de los conflictos que hay entre padres y profesores o maestras tienen que ver con que las profesionales no tienen una mejor manera, una manera apropiada de descargarse emocionalmente. Por supuesto que este trabajo pasa factura, el trabajo de educar a nuestros hijos, sean neurotípicos o sean neurodiversos, pero mucho más cuando son neurodiversos y hay desafíos en el aula, pasa factura emocional. Y sin embargo, también es cierto que no es justo utilizar a los padres como, bueno, pues cajón en el que vas echando, en el que vas vomitando todas tus frustraciones como profesional, todas tus quejas que no tienen tanto que ver con el alumno ni con la madre o el padre, sino que tienen que ver con el sistema, tienen que ver con la falta de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, te lo quería comentar para que nos dijeses tú aquí, ¿cómo lo ves tú esto? Mira, Maui, ahí hay muchos temas involucrados. Como yo vengo diciendo desde hace rato, ser educador no es fácil. No es fácil, involucra mucho autocontrol emocional. Estamos hablando de que estás en un salón de clase lidiando con 20 niños, más de 20 niños, que a veces están gritando todos a la vez, que, ¿sabes? O sea, es mucha autoestimulación también para uno como adulto, ¿no? Entonces requiere mucho autocontrol, mucha serenidad y mucha inteligencia emocional. Aprender a manejar esas frustraciones es importante, ¿no? Yo entiendo que como educadores tenemos frustraciones, sí las tenemos, pero hay que tener muchísimo cuidado de no soltarlas en los padres. Ese es lamentablemente un grave error. Eh, y yo creo que ahí también está involucrado el tema de la perspectiva, muchísimo. Porque si tú como educador miras solo el problema, ese problema que el niño te está dando, el niño me está dando problemas, no estás viendo entonces todo lo que hay detrás de esas dificultades que tú estás teniendo con ese estudiante. Y es importantísima la mentalidad en este aspecto, porque una vez tú empiezas a ver que detrás de ese problema, de esas, sea conductas o batallas que estás teniendo con el niño, que te están generando tanta frustración,
hay una necesidad o un grito de una petición desesperada de ayuda de parte del niño. Entonces, eso te permite calmarte, mirar la situación con más empatía y pues abordarla de una manera más objetiva, ¿no? Indudablemente comunicarnos con los padres ocurre mucho y si pasa, hay muchos educadores que juzgan a los padres, también he sido testigo de eso. Y aquí viene de nuevo el tema de la preparación. Aquí sí es importante la preparación por eso, porque empiezan los comentarios como el niño es un consentido, es que no le ponen carácter en su casa, es que los padres no ayudan, es que seguro la mamá, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes esa mentalidad como educador, obviamente cuando te toque comunicarte con los padres, tú vas a venir a la defensiva porque tu percepción es que todo ese problema que tú estás teniendo en el salón de clases es culpa de los padres. Entonces, por eso digo que la perspectiva y la mentalidad es importantísimo, ¿no? Debemos aprender como educadores a entender que las dificultades de nuestros estudiantes no son culpa de los padres, que los padres están haciendo también lo mejor que pueden. Todos cometemos errores, indudablemente. Los padres pueden estar cometiendo errores, pero no necesariamente eso implica que todas las dificultades de este estudiante son causadas por los padres. Entonces, es eso, Maui, tratar de mirar la situación con perspectiva, involucrando empatía y compasión. Eso también nos trae a nosotros, nos lleva a nosotros a un estado de calma también, porque a veces nosotros mismos con nuestros pensamientos nos alimentamos esa frustración, empezamos a construir sobre ese estrés que estamos viviendo y empezamos, es que los papás no ayudan, es que este niño, es que, y empieza todo eso, nosotros mismos vamos creando un monstruo en nuestra cabeza, que obviamente cuando llega el momento de comunicarlo al padre, Explota. explotas. Entonces, de nuevo, si tú cambias la forma en que lo estás viendo, eso te va a permitir inclusive a relajarte más. Qué importante. Y a buscar también soluciones de manera clara y objetiva. Sentarte, bueno, ¿qué podemos hacer? Ah, ya estoy viendo, este niño está todo el día distrayendo a todos los demás niños, porque por lo que veo le cuesta enfocarse. Entonces su problema es enfoque. ¿Qué puedo hacer? Bueno, quizás le doy breaks, quizás pido ayuda al personal del colegio a ver si el niño puede ir afuera por 10 minutos, unas 2 veces al día, y distraerse, como quien dice, renovarse y regresar para ser más capaz de enfocarse. Le debo poner timer. Voy a conversar con los padres a ver qué más podemos hacer en equipo. Eso es una manera diferente de verla, a decir, el niño está todo el día distrayéndome a toda la clase y esto me ha afectado por completo toda la dinámica del salón. Sí vemos la diferencia, o sea, Sí, es total, o sea, total. Y por eso, de hecho, creo que el trabajo que tanto tú como yo hacemos es un trabajo muy importante, porque de nuevo es dar ese giro de 180 grados para poner también la perspectiva en lo que nosotros aportamos desde nuestra mentalidad y desde dónde estamos viendo esa realidad. Porque la realidad es la que es, pero bueno, todos los seres humanos somos subjetivos porque tenemos una mente que filtra toda esa realidad. Entonces no hay una realidad única y universal para todo el mundo, sino que depende de nuestro punto de mira, depende también de nuestro propio bagaje emocional, depende de nuestra motivación, de nuestra energía de ese momento, ¿no? Todas estas cosas que son factores contextuales que también van cambiando. Entonces, ponerle un poquito más de luz al hecho de que, de nuevo, no somos robots, tenemos días diferentes, tenemos momentos diferentes y, francamente, desde el punto de vista del apoyo profesional a los maestros, a los educadores, yo creo que aquí lo que también surge es que hay una necesidad de apoyo psicoemocional a los maestros. Y, de nuevo, eso no depende de nosotros los padres, depende del sistema y, desafortunadamente, pues no se da. Que yo sepa, no se da. En el colegio en el que trabajo, los líderes siempre están promoviendo que los educadores cuidemos de nosotros mismos, porque es un pilar fundamental para tu poder luego liderar un salón de clase desde la calma y desde pues sí, o sea, el autocontrol, como digo. Es difícil, imagínense, nosotros como padres de niños neurodiversos,
estamos aprendiendo mucho y entendemos y está comunicándose mucho en las redes sociales el tema de la conexión, el tema de nuestro bienestar para poder conectar con nuestros hijos, de darnos a nosotros lo que nos debemos dar para poder entonces estar disponibles para ellos de la manera en que ellos lo necesitan. Ocurre de la misma manera en un salón de clase e inclusive es más importante aún. ¿Por qué? Porque eres un líder frente a 24, 25, 20 niños. Y ese liderazgo que tú debes ejercer se nota, el niño siente cuando tú estás estresado, frustrado o cuando estás incluso emocionalmente desgastado, así como también nota cuando estás entusiasta, calmado. Esto puede afectar completamente la dinámica de todo un salón de clase. El estado de ánimo de un maestro cambia por completo la dinámica de un salón de clase. Y yo misma lo he sentido. Te lo digo, por ejemplo, nosotras somos mujeres y tenemos nuestros periodos, ¿no? Nuestro ciclo menstrual. Yo lo noto cuando yo estoy en mi ciclo menstrual, que yo tengo mi síndrome premenstrual, en donde las emociones están más, que uno está más tenso, yo me doy cuenta de que mi forma de abordar el liderazgo hacia mis estudiantes y la forma en que ellos me perciben cambia. Entonces es importante tener mucho autocontrol y aparte de lo que viene siendo el momento del salón de clase, cuidar de nosotros mismos. Sí, mucha también autocompasión, igual que además la compasión es también de doble vía. Si no la tenemos con nosotros mismos es muy difícil que la podamos tener con los demás. Así que por eso todo este trabajo del cuidado propio, ya seamos padres, ya seamos maestros, profesionales de la educación, es tan importante. Karel, me ha encantado hablar contigo de nuevo. La verdad es que tenemos la suerte de habernos conocido por Instagram y bueno, pues de tener esta amistad. Me ha encantado poder hablar contigo de este tema, que es un tema que obviamente, en el que obviamente tienes muchísimo que aportar porque, bueno, pues lo realizas a diario, tanto ser madre de un niño neurodiverso como trabajar en un ambiente, en una escuela, básicamente en un entorno educativo. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, me gustaría que nos explicases un poco, para las personas que te han escuchado y quieran saber más de ti, dónde te encuentran, qué tipo de apoyo das a los padres. Cuéntanos. Seguro. Mira, en mis redes sociales estoy como Autismo Sin Tabú, en Instagram, me pueden conseguir en Instagram, Facebook y Twitter, con el mismo nombre. Y en mi página web es cualquiera de los dos dominios, karelinneco.com o autismosintabú.com. Pues allí pueden encontrar alguna información, tengo mis artículos, pueden encontrar información sobre las soluciones que estoy ofreciendo en este momento. Actualmente estoy ofreciendo asesorías, tanto en la parte de bienestar de padres como también en la parte de disciplina, crianza, manejo conductual. Y bueno, nada, allí también pueden suscribirse a mi lista de emails, por medio de la cual próximamente voy a estar empezando a enviar mis boletines semanales. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Karel. Yo doy totalmente la seguridad de que el trabajo de Karel es fantástico. Ella y yo tenemos muchísimo en común, tenemos una visión muy similar de que todo al final empieza por nosotros mismos, como los adultos responsables, ya sea como padres, ya sea como profesionales en nuestra área de especialización. Así que os recomiendo muchísimo el trabajo de Karel y nada, de nuevo, Karel, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Maui. Un abrazo enorme. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.